Bendiciones, hermanos. Un placer estar aquí. Gracias a su pastor Leónidas Cipriano, nuestro hermano de tanto tiempo. Ya él ha hecho una reseña histórica. Así es que nos regocijamos en el Señor de poder estar aquí. Gracias a él por la invitación. Nos ha llevado a épocas, a buenos viejos tiempos del pasado. Y todo esto es parte de la gracia de Dios en Cristo Jesús, que nos ha llamado, nos ha preservado y nos ha traído hasta aquí durante todos estos años, en el que Él nos ha preservado para que nosotros pudiésemos perseverar en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que a Él damos la gloria en todo. Nos regocijamos de estar aquí. Vamos entonces a ver lo que el Señor tiene para nosotros hoy en su palabra, abriendo la misma en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 5, vamos a leer los versos del 1 al 11. Mateo capítulo 5, versos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Yo voy a leer de la versión de las Américas, que es la versión que usamos normalmente en nuestra iglesia. Así que si oye unas palabritas diferentes, la palabra de Dios dice así. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Oremos. Nuestro bendito Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad de exponernos a tu palabra. Sabemos que en nosotros no hay fortaleza, en nosotros no hay santidad, en nosotros no hay mérito, en nosotros no hay sabiduría. Por eso venimos a ti, en quien residen todos estos atributos, todas estas virtudes, para que tú vengas y por tu espíritu venga a edificar, vengas a salvar, vengas a alentar, vengas a amonestar, vengas a instruirnos en tu palabra, para que así podamos crecer en la semejanza a Cristo Jesús. En sus méritos te lo suplicamos. Amén. Aquí en Mateo 5 estamos en el Sermón del Monte. Ha sido llamado el Sermón de la Montaña, Sermón del Monte, el cual ha sido considerado el sermón más glorioso que se ha predicado alguna vez. En esta parte del sermón, las bienaventuranzas, nuestro Señor Jesucristo describe de manera general cómo es el cristiano, de qué clase de hombre es. Y en esta ocasión nos vamos a concentrar en una de las bienaventuranzas, la del versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Muchas. El apóstol Pablo dice que se nos han dado grandes y preciosísimas promesas, grandísimas promesas. Son muchas. ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál considera que es la mayor de todas? Bueno, usted podrá tener su elección. Si es difícil la respuesta a esa pregunta. Si a mí me dieran a escoger una, yo escogería esta como la de mi preferencia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Esa es la esencia misma de la enseñanza cristiana.
En esto consiste el cristianismo. Bienaventurados los de limpio corazón. Así que estamos ante una de las afirmaciones más gloriosas de toda la Biblia. En primer lugar, vemos que se afirma algo de unas personas. ¿Qué se afirma? Que son bienaventurados. Es decir, felices, agraciados, dichosos en el verdadero sentido de la palabra. Las personas que ostentan esta condición de limpieza de corazón. Pero en segundo lugar, ¿a qué se refiere nuestro texto con limpieza de corazón? Bueno, para responder esta pregunta hay que tener en cuenta a qué se refiere la palabra corazón. Como todos ustedes seguro sabrán, no se refiere específicamente al órgano físico, sino a la esencia del ser y de la personalidad del hombre. Es la fuente de donde procede todo lo demás. Abarca todo lo que somos. Es la fuente de donde procede todo lo demás. Abarca los afectos, los pensamientos, el intelecto, la voluntad, las emociones. Es la persona total. Y de ahí el énfasis de nuestro Señor Jesucristo al señalar: bienaventurados los de limpio corazón. No tan solo por fuera, sino en la esencia de su ser. La fuente de donde emanan los pensamientos, los sentimientos y todas sus decisiones. Ese es el corazón del hombre. De modo que ahí se refiere el Señor Jesucristo. Ese es el énfasis del Señor en el corazón. Y fue tal que lo enfocó como la raíz de todos los males del hombre. Así dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, en Mateo 15, 19. Fíjense ustedes que esto está muy distante del pensamiento común del hombre natural, que dice que los problemas del hombre se deben a los males de la sociedad. Obviamente, dicen, es una sociedad tan corrompida, con un ambiente tan deteriorado, tiene que haber delincuencia como la que tenemos, con tanta precariedad, con pobreza, con desorden, con autoridades que no siempre dan el ejemplo. Bueno, incluso uno puede escuchar frases como que la sociedad tiene más delincuentes que nunca, como si la sociedad fuera la cuna de la delincuencia, como si la sociedad sea la que pare los delincuentes. Bueno, pero ¿qué nos dice la enseñanza de la palabra? Esto pasa por alto que el hombre cayó en pecado en el jardín del Edén. Pasa por alto la verdad bíblica de la condición del hombre. ¿Cuál es el criterio de Dios al respecto? Tenemos textos como Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre bueno sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Así es que no negamos que hay ambientes más conducentes que otros a la criminalidad, a los vicios, a la delincuencia, etc. Pero el ambiente no es la raíz del problema. El hombre se extravió por primera vez en un ambiente perfecto. No le hacía falta nada. Lo tenía todo: comida, bebida, hasta una mujer hecha a su medida. Lo tenía todo. No tenía queja de ella antes de la caída, al menos. Ni la recibía tampoco. Así es que un ambiente perfecto no resuelve el problema. Una vez fue así y el hombre cayó. Otros dicen que los problemas se resuelven con educación. Lo que a este país le hace falta es educación. Antes se decía, si se elevara el presupuesto de la educación, este país sería otro. Se elevó el presupuesto de la educación. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Ha habido una sociedad transformada? Sobre todo en lo moral, en lo espiritual mucho menos. Con todo lo bueno que es la educación, esta podría elevar el nivel académico, bueno, de preparación de la persona, su nivel social, económico, pero no cambia el ser interior. Una persona puede ser muy educada y ser inmoral, ser un delincuente. ¿Cuántos delincuentes de cuello blanco no hay? Muchos de los que han gobernado el país, incluyendo ministros y otros, no eran analfabetos. Eran personas que habían tenido una educación, la gran mayoría de ellos. Así es que el problema esencial no está en nada externo, sino en el interior de la persona, en el corazón. Y el problema es que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, como lo declara Jeremías 17:9.
La Biblia exige corazón limpio. ¿Pero qué quiere decir limpio de corazón? En el Salmo 24, versos 3 y 4 hay una referencia a esto. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su mano a la falsedad ni jurado con engaño. De esto se desprende que son personas honestas, sinceras, íntegras. En 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento, o sea, el que Timoteo manda a otro a que no enseñen doctrinas falsas, en ese contexto, la palabra limpio es un sinónimo de verdadero y se coloca junto a la buena conciencia, a la fe no fingida. En 2 Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. De modo que no hay duda de que la sinceridad, la honestidad, el ser sin engaño constituyen el énfasis aquí. Y es sobre esas personas que Jesús pronuncia su bendición, personas cuya conducta externa revela la condición interna del corazón por la obra del Espíritu de Dios, que los ha transformado, los ha regenerado, les ha dado el nuevo nacimiento, produjo un cambio fundamental en su ser. Pero, para que no se preste a confusión, la sinceridad no es suficiente por sí misma, en sí misma. Un hombre puede estar sinceramente en su conducta, puede creer que está correcto por su sinceridad, pero también puede estar sinceramente errado. Ejemplo de los profetas de Baal. No hay mucha duda de que ellos eran sinceros cuando desde la mañana hasta el mediodía estuvieron hasta asajándose con cuchillos y clamando, Baal, óyenos. Pero eran sinceros en sentido errado. Baal no respondió, no era Dios. En Génesis 26, Jehová mismo testifica que Abimelech en la integridad de su corazón había quitado a Sara a Abraham. Sin embargo, el Señor no aprobó lo que el rey había hecho, amenazó de muerte, sino devolvió a Sara a su legítimo esposo. Del mismo modo, los de limpio corazón del Salmo 73:1 son los que con toda sinceridad son guiados por el consejo de Dios. Son guiados por la verdad. Verso 24. La fe no fingida de Timoteo 1:5 se une con la sana doctrina del verso 10. Y la persona a quienes se refiere Pedro como de corazón puro en 1 de Pedro 1:22 son las que han purificado las almas por la obediencia a la verdad. Es decir, que estas personas de limpio corazón son los que siguen la verdad en los términos que el Señor la plantea en su palabra. Esos son los de limpio corazón. Lo que queremos significar es que la sinceridad en cualquier sentido o una creencia sincera en algo no garantiza que haya pureza en el sentido que lo plantea esta bienaventuranza. No quiere decir que Dios los tenga como limpios de corazón, pues estos son los que sobre el fundamento de la verdad revelada en su palabra, no las ideas de mi propio corazón, sino sobre el fundamento revelado en su palabra, se esfuerzan sin hipocresía por cumplir su voluntad, agradarlo y glorificarlo. El corazón de ellos, la fuente principal de sus afectos, disposiciones y pensamientos, está en armonía con el corazón de Dios. Enfatizamos que hasta en pensamiento, no solamente asunto de conducta externa. Por eso textos como Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es que hasta en pensamiento procuran ellos estar en consonancia con el pensamiento de Dios. Ese es el punto. De manera que en los pensamientos, pero en todos los aspectos de la vida, el corazón de ellos está en armonía con el corazón de Dios. Podemos ver textos como de Colosenses 3:1-17 que nos enseñan también esta verdad, de que todo lo que hagamos, le hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esta limpieza de corazón es tan necesaria que para estar entre este grupo de bienaventurados, en Apocalipsis 21:27, Juan nos habla de los que van a ser admitidos en la Jerusalén celestial y dice, y jamás entrará en ella nada inmundo. Nada inmundo.
En Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, los que lavan sus vestiduras. Ahora bien, ¿cómo podemos sintetizar lo que significa limpio de corazón? Citando al doctor Martin Lloyd Jones, se dice que es el predicador inglés o británico del siglo XX, dice, ser limpio de corazón significa ser como el Señor Jesucristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, perfecto, sin mancha, puro, íntegro. Si lo analizamos un poco, podemos decir que tenemos un amor indiviso que considera a Dios como nuestro bien supremo y que se preocupa solo de amar a Dios. Ser de corazón limpio, en otras palabras, significa guardar el primero y mayor de los mandamientos, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que significa ser limpio de corazón. En otras palabras, significa que debiéramos vivir la vida para la gloria de Dios en todos los sentidos, en todo aspecto. Y que ese debería ser el deseo supremo de la vida. Significa que deseamos a Dios, que deseamos conocerlo, deseamos amarlo y servirlo. Y nuestro Señor afirma que solo los que son así verán a Dios. En resumen, ¿qué hace falta para que podamos ver a Dios? Santidad. Santidad. Es lo mismo que plantea el autor de la epístola a los Hebreos. Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Y es obvio porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y Él no va a aceptar en su presencia a nadie que no llene los requisitos de santidad que le exigen. A nadie. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Recuerden que refiriéndose a la ciudad celestial, Juan dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Nadie que no sea como Él puede estar en su presencia. Él no va a bajar su nivel, no va a bajar los requisitos que demanda su estándar. Ahora bien, si ustedes se han dado cuenta, esto plantea un problema a la luz de la naturaleza del hombre. Y es que nadie llena este requisito de pureza debido a su condición pecaminosa. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, o están destituidos de la gloria de Dios, como dice otra versión. No hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10-12 es lo que nos enseña la palabra. Una cosa he hallado, que Dios creó al hombre recto, pero este se ha desviado buscando muchas perversidades. Eclesiastés 7:29. Entonces, si a esto añadimos lo que el Señor Jesucristo nos enseña en este Sermón del Monte, Mateo 5:48, sed pues perfectos, como mi Padre que esté en los cielos es perfecto, tenemos todavía un cuadro más complicado de la realidad de esta promesa. John MacArthur, comentando este texto de Mateo 5:48, dice: esta regla imposible nos muestra que la salvación no es humanamente posible. ¿Ustedes entendieron esto? El Señor Jesucristo dice: sed pues perfectos, como mi Padre que esté en los cielos es perfecto. Yo evangelizando, y es que su pastor Leónidas recordaba aquellos tiempos cuando salíamos a evangelizar. Cuando evangelizamos, yo le pregunto usualmente a las personas, sobre todo aquellos que creen, bueno, yo no he hecho nada malo, yo no tengo de qué arrepentirme. ¿Por qué usted dice entonces que todos somos pecadores y tenemos que arrepentirme? Yo no he robado a nadie, yo no he matado. Tú puedes ser tan perfecto como Dios. Bueno, así no. Pero eso es lo que Él demanda en su palabra. Él no va a admitir a nadie en su presencia que no sea tan perfecto como Él. Porque no puede dejar entrar a nadie allí que contamine su cielo. No lo va a admitir, no puede estar en su presencia. Pero así no. Pero eso es lo que Dios exige. Entonces tú sí necesitas ese arrepentimiento para con Dios y fe en Jesús para salvación. Así es que
Por eso con razón es que John MacArthur dice, esta regla imposible nos muestra que la salvación no es humanamente posible. De modo que es imposible para el hombre alcanzar la salvación por su propio esfuerzo, intentando llenar por sí mismo ese nivel de santidad que Dios exige. A propósito del aniversario de la Reforma Protestante, que es mañana, 31 de octubre, que se celebra porque en 1517 fue cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de esta abadía de Wittenberg. La cuestión fundamental que se planteó Lutero es cómo puede un Dios santo y justo declarar justo, justificar a un hombre injusto y pecador. ¿Cómo podía hacer esto? Porque es que su misma justicia y santidad repele esto, va en contra de esto. Y máxime que su misma palabra dice en Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo son igualmente abominación al Señor. O sea, él está planteando que el que justifica al impío es una abominación a él mismo. En Proverbios 17:15. Pero ¿y qué es lo que Dios hace cuando salva a un pecador? No es justificarlo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues entonces, si se lo dejamos ahí, Él está haciendo con el pecador lo mismo que Él prohíbe en su palabra, justificarlo, porque ese hombre es injusto. Ante Él tiene una deuda por su pecado. Dios nos creó para que fuéramos un reflejo de su carácter santo en el mundo. Pero al hombre esto le es imposible por su condición caída. El hombre por naturaleza le da las espaldas a Dios. ¿Cómo puede entonces resolverse esta aparente contradicción? Bueno, aquí es que reside la grandeza del Evangelio. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estábamos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. La natividad de Jesús, que el mundo occidental va a celebrar ahora, otra vez en este diciembre, en menos de 2 meses, lo que quiere decir es que Dios Hijo descendió y tomó un cuerpo de hombre pero sin pecado, cumpliendo la ley de Dios de manera perfecta y muriendo en una horrenda cruz, a fin de recibir todo el peso de la ira de Dios por los pecados de todos aquellos que habrían de creer en Él. Eso es lo que quiere decir. Y que de esa manera podamos satisfacer las demandas de Dios de santidad y podamos ver a Dios. Ese es el punto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así es que este es el diseño extraordinario de la redención que Dios diseñó en la eternidad pasada con el fundamento de la vida y muerte y resurrección de su Hijo y la aplicación de esa obra por el Espíritu de Dios para que podamos entonces creer y arrepentirnos teniendo fe en Él. De modo que, fíjense que Él no pasa por alto su justicia para concedernos la justificación, sino que toda la justicia, todo el castigo que su justicia demandaba por los pecados de los que habían de creer, la vertió sobre su Hijo en la cruz del Calvario. De modo que su justicia fue satisfecha y así entonces Él puede conceder gracia perdonadora a todo aquel que cree. Esa es la maravilla del Evangelio. Esa es la bendición para nosotros. Entonces, concede gracia sin pasar por alto su justicia, su santidad. Ahí está la bendición del Evangelio. Solamente así puede una persona ver a Dios. Pero tenemos ahora que pasar a otro punto. ¿Qué significa que veremos a Dios? Bueno, en primer lugar diremos que desde ya lo vemos con los ojos de la fe. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero vemos algo y lo podemos ver con esos ojos de la fe porque le conocemos. Y este conocimiento
esta cercanía, esta intimidad, esta comunión con Él, es una de las bendiciones del nuevo pacto que se declara allí en Jeremías 31, 31 al 34. Todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Así también lo vemos actuando en la historia, no solo en la época pasada, sino en la presente. Vemos su bondad desplegada en hacer bien a todos. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos, dice Mateo 5:45, lo que los teólogos llaman gracia común. Dispensa su bondad a todos. Pero también lo vemos en su severidad, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A veces nos parece que este mundo está a la deriva y como que el Señor ni se entera de lo que está pasando aquí. Pero no es así. Por ese texto aprendemos que la ira de Dios se vierte de manera consistente, severa y sin falla sobre la impiedad en este mundo. Patologías como el VIH-Sida, ¿no son un ejemplo de esto? ¿Cuántos millones y millones viven con esta patología y han muerto por ellas? Bueno, si se viola los principios de Dios, se puede tener consecuencias severas aún en esta vida. ¿Qué es esto sino juicio temporal de Dios sobre personas que han decidido vivir en contra de Él y de lo que Él prescribe en su palabra? Pero también lo vemos al sostener nosotros una comunión con Él que es deleitosa, gratificante, consoladora, vigorizante, transformadora. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. De Moisés se dice que se sostuvo como viendo al invisible y por eso dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. También lo podemos ver en sus tratos con nosotros. Salmos 23, versos 2 y 3. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Hay una guía, una conducción que el creyente recibe de Dios en su andar diario, como dice el Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Hay una dirección que da y ahí podemos visualizar con los ojos de la fe esa dirección que Él nos da. El creyente en Cristo tiene una visión aquí ahora que el mundo no tiene. Con todo y eso es un ver como espejo oscuramente. Pero entonces dice la palabra que veremos cara a cara, 1 Juan 3:3. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que en el siglo venidero, en el estado glorificado, veremos a Dios cara a cara en el sentido físico o puramente espiritual. Bueno, algunos opinan que de este lado del cielo nunca podemos dar una respuesta concluyente a esa pregunta. Pero hay algunas verdades bíblicas que nos pueden ayudar al respecto. El caso de Moisés, cuando le pidió al Señor que le mostrara su gloria en Éxodo 33:18. Dios le responde en el verso 19 al 20 que solo vería la espalda, indicando que no es posible ver el rostro de Dios. En la teofanía del Antiguo Testamento, es decir, las veces en que el ángel del pacto se apareció en forma humana, se ha considerado una indicación de que ver a Dios en un sentido físico es imposible, puesto que tiene que aparecer en forma humana visible para que le veamos. Hay otro texto como primera de Timoteo 1:17 que dice que no podemos ver a Dios. Así en este texto dice, por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el capítulo 6, verso 16, dice que el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Tenemos que admitir con estos textos que no lo sabemos todo sobre la eternidad y la vida celestial. Pero sí sabemos que aquí hay una promesa maravillosa. Los de limpio corazón verán a Dios. Eso sí lo sabemos. Es la promesa más gloriosa que el creyente está destinado a ver a Dios, a estar en su presencia, a pasar la eternidad en esa presencia. Un vistazo de lo que es esto lo tenemos en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 4, versos 9 al 11, y allí tenemos lo que podríamos decir una felicidad fuera de lo común ante ese trono donde está Cristo
y todos estos seres en adoración permanente. Esto produjo en Juan un asombro tan grande que se postró a los pies del ángel que le hablaba para adorarle, pero este se lo impidió. Cayó Juan estupefacto allí. Y eso es lo que espera todo aquel que ha visto a Dios aquí con los ojos de la fe. Con sus debilidades sí, pero sabe lo que es conocerlo y relacionarse con Él. Si somos tomados por esta verdad, cambiará nuestras vidas. Entonces nuestra mayor preocupación en la vida no sería cómo voy a pagar una factura que tengo pendiente o cómo voy a resolver tal o cual problema. Nuestra principal preocupación sería cómo mantengo mi corazón limpio. Bueno, sabemos que este es nuestro deber, pero ¿cómo lograrlo? Bueno, lo primero es reconocer que hay suciedad en él y entonces por nuestro pecado. Si no hay este reconocimiento, no vamos a buscar limpieza y esto es lo que Dios pide. Como en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El salmista reconoce su necesidad de limpieza. En el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la oración que debemos hacer nosotros, hermanos, también. Solo Dios puede purificar el corazón. Solo el Espíritu Santo puede hacer esta obra de limpieza. Tú no puedes hacerlo por ti mismo. No puedes hacerlo. Esto no quiere decir, sin embargo, que no tienes que hacer nada. Si bien la salvación es de Jehová, como aún dijo Jonás en el vientre del pez en Jonás 2:10, tú creyente en Cristo tienes la responsabilidad de ocuparte de tu salvación con temor y temblor, como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:11 y siguiente. Debo ir en pos de la santidad y esto será una prueba de que Él ejecutó en ti esa santificación inicial o definitiva, que me ha declarado justo, por lo que no hay ninguna condenación para mí. Fíjense el texto que les dije de Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dado que Dios en su soberanía dispensó en ti su gracia, entonces tú tienes ahora una responsabilidad de ocuparte en esa salvación con temor y temblor. Ese es el punto. Así es que tenemos que preguntarte, ¿has captado que las palabras más excelsas que se pueden decir a una persona están contenidas en esta promesa de que verás a Dios? Si es así, tu mayor anhelo en esta vida debe ser ver a Dios y por tanto purificarte a ti mismo así como Él es puro. 1 Juan 3:3. Ahora tú me preguntarás, bueno, pero mira, yo he entendido, pero yo como que no siempre tengo ese deseo. Yo no veo ese anhelo en mí. Quizá lo tengo, pero muy tenue, muy débil. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Bueno, hay aquí algunas sugerencias para incrementar ese anhelo de pureza, de santidad y de ver a Dios. Considera, en primer lugar, considera que Dios es santo y ordena a todo creyente a que sea santo como lo es. Primera de Pedro 1:15-16. Ahora bien, solo Dios es santo en sí mismo y solo Él puede santificar a algo o a alguien más. Solo Dios puede con su toque hacer que lo común se convierta en algo especial, diferente, separado. Y es lo que ha ocurrido con nosotros los creyentes. Dios nos ha santificado, apartado del mundo y separados para Él. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿no tienes ese gran anhelo de crecer en pureza? Pídeselo a Él. Pídeselo a Él, que tiene todo el poder para darte ese anhelo. El salmista hacía lo mismo. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos, le pedí al Señor. Salmo 119:37. Pídeselo al Señor. En Él está todo el poder para hacer que tú crezcas
en ese anhelo. En segundo lugar, sé fiel en la práctica de los medios públicos y privados de gracia. Estos medios también han sido llamados disciplinas espirituales. Estas disciplinas son los recursos que Dios nos ha dado como el canal para recibir su gracia y crecer en la semejanza a Cristo. Entre esos medios privados, lo que uno practica por sí, practica de manera privada, de manera particular, individual. Estos medios podemos citar la oración privada, la asimilación de las escrituras, consistente en escucharla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla, la evangelización personal, el servicio, etc. Entre los medios públicos, los que practicamos en conjunto, está la oración pública, bueno, cuando se tiene tiempos de oración en la iglesia, la adoración corporal en el Día del Señor, como lo hemos tenido hoy, la exposición a la predicación de la palabra, a la cena del Señor, son medios públicos que los practicamos en conjunto, no son de manera individual. Amados, el crecimiento en santidad es un regalo de Dios. Jesús en la oración sacerdotal a su Padre Celestial antes de partir, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aún el crecimiento espiritual es un don de Dios. Primera Tesalónica 5:23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esa es una obra de la gracia de Dios, pero nosotros tenemos una responsabilidad a fin de alcanzar la piedad, y es la de practicar esas disciplinas espirituales que Dios nos dio como medio para recibir gracia y crecer a semejanza de Jesús. ¿Cuántas veces no ha venido usted a... Bueno, yo no sé si nada más a mí es que me ha pasado. Yo asumo que a otros le pasa también. Pero ¿cuántas veces usted ha venido a la iglesia como sin mucho ánimo? Ese domingo quizá tuvo una semana difícil y el cuerpo agotado y no tiene todo ese incentivo, toda esa gana de venir a adorar. Y bueno, pero voy a ir. Me voy a incorporar en la fuerza que el Señor me dé. Y cuando viene aquí y empieza ese tiempo de alabanza, la adoración, la lectura de la palabra y demás, y el Espíritu hace una obra y lo levanta, y usted no sale como entró. Bueno, esta es la bendición de los medios del Señor Dios. Nos den 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y es que el Señor, por medio de su Espíritu, viene y hace una obra en su corazón y lo vivifica, lo energiza, da bendición a su alma. Ese es el punto. En tercer lugar, concéntrate en la persona y la obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Concéntrate en la persona y en la obra de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, pues Él se dio a sí mismo por nosotros, dice el apóstol Pablo en Tito 2:14, para redimirnos de toda iniquidad y purificar un pueblo para sí, para posesión suya, celoso de buenas obras. A través de los medios de gracia que ya citamos, aprende de Jesús, contémplalo y disfruta lo que Él es y lo que Él ha hecho. Es el punto de que cuando vengas a textos, en tu devocional personal, en tu lectura de la palabra, como este de Isaías 53:5, hay uno de los himnos que cantábamos, que es hermoso, que refiere a esta palabra. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. No simplemente leerlo, es ver allí ese cuadro de la cruz y dar una mirada reflexiva al Calvario. Ver allí a Jesús sustituyéndote en la cruz del Calvario. No es simplemente leerlo, es meditarlo, viéndote a ti como el causante de la muerte, crucifixión, padecimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Es que tienes que verlo allí padeciendo un infierno, cayendo sobre él toda la ira de Dios por tu pecado.
todo ese juicio de Dios, todo ese castigo que demanda tu pecado cayendo sobre él. Que de lo contrario estarías condenado. Dios no podía simplemente perdonar los pecados sin castigarlo. Es meditar que Dios es un Dios justo, perfectamente santo, y no va a pasar por alto simplemente el pecado. No hay un solo pecado que se haya cometido en la historia de la humanidad que no haya de ser castigado por Dios. Uno. Te dirá, bueno, pero entonces los creyentes cometemos pecados también. Y entonces vamos a ser castigados. El pecado de todo creyente también ha sido castigado, pero castigado en Cristo Jesús. Es ahí que Él ganó entonces nuestra justicia. Por eso es que si la justicia de Él no les ha aplicado al hombre, no puede ser salvo. No va a dejar pasar por alto uno, amados. Así es que tenemos que ir realmente y ser intencionales y dar una mirada de fe al Calvario. De lo contrario, vamos a crecer, pero si lo haces, sí podrás crecer en el deseo de crecer en tu anhelo de ver a Dios y purificarte así como Él es puro. El hombre cuya delicia no está en Jesucristo y su obra redentora no puede apreciar el amor de Dios en Cristo hacia los pecadores. Ese hombre necesita la obra transformadora del Espíritu para conocer a Dios. Solo así él podrá tener una percepción espiritual del ser de Dios, de la belleza de sus atributos y deleitarse en ellos. Y aún más, anhelar esta visión beatífica, que así ha sido llamado este texto, en cuanto a ver a Dios, que será una comunión sin pecado e ininterrumpida de las almas de todos los redimidos con Dios en Cristo. Un ver cara a cara. Él es amado desde antes de la fundación del mundo. Y una cosa es segura para ellos. A nuestro Señor Jesucristo glorificado lo veremos cara a cara y disfrutaremos de esa bendición eterna por los siglos de los siglos. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, te digo, amigo, amiga, Dios tiene toda la virtud para con un toque de su poder separarte del pecado y apartarte para Él. Separarte de las tinieblas y apartarte a su luz, traerte a su luz admirable. Separarte del camino de perdición y apartarte a la senda de la vida. ¿No le pedirás por la salvación de tu alma a ese Dios todopoderoso? Todo esto si crees. Al que cree, todo le es posible. A eso te manda el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ruega a Dios que tenga bien revelar a su Hijo en ti para perdón de tu pecado y vida eterna. Él dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Bendito sea el nombre de Dios por su salvación y su promesa en Cristo Jesús. Oremos. Nuestro movimiento para con Dios y fe en Jesús para salvación. Pues es en sus méritos que te lo suplicamos. Amén. Dios le bendiga, hermano.